la idea de hacer niños preguntones. En ese caso era más Simón Rodríguez, más las cosas de Simón Rodríguez, pero más ahí lo que me importaba de Simón Rodríguez de rescatar era el niño que no obedece a la autoridad, sino el niño que es capaz de ir buscando argumentos, ir construyendo argumentos para obedecer a la razón, pues, a lo que tiene sentido. Un pensamiento que sí estuvo gravitando mucho fue Celestín Freinet, por todas sus propuestas del texto, de la producción del texto. Y tenía una idea de las cooperativas, de la educación formadora de personas, que no era solo enseñar contenidos, que los contenidos eran importantes, pero que lo principal también era la relación que se estableciera entre los alumnos. Y todo esto de que la expresión infantil, la expresión de los niños, los textos libres, los periódicos escolares. Yo empecé con esa filosofía de Freinet y todo esto. No solamente era lo de Freinet, lo de Simón Rodríguez, sino que había otro referente bien importante. En mi caso, tuve la oportunidad de poder contar con una escuela, pensando en una escuela de pensamiento y de acción, pero que eso pasó en los años 70, 72, 74 aproximadamente, por ahí unos 5 años, donde por los Flores de Katia, pues se conformó un colectivo de pensamiento y de acción pedagógica, y al cual yo, estando en las periferias, siendo casi un jovencito en las periferias, pues pude entender pues, que lo que tenía razón de ser era cuando se reflexionaba sobre la acción, y cuando entonces se emprendía la acción, ya no de manera meramente visceral, sino con una intención, que la acción con una intención solo es posible cuando hay reflexión sobre la acción, y no reflexión individual, sino una reflexión colectiva, donde incluso hasta con el silencio, escuchando a los otros, discutiendo a todos los picos de plata que siempre existen en los colectivos, pues uno en el silencio, incluso nosotros, los que somos del silencio, los que poco hablamos, pues somos los más beneficiados, porque somos los que energizamos potencialmente nuestras contribuciones. Yo creo que cada uno, nosotros a lo mejor teníamos actividades y proyectos individuales. Personalmente, yo arranqué con el proyectico huerto. O sea, a mí me parecía que yo daba biología en 7º grado y parte del programa era estudiar las plantas, cómo se desarrollan partes de la planta. Y decía, qué manera mejor de estudiar las plantas si no es en un huerto, haciendo un huerto. Al año siguiente, Sonia, que era la maestra de taller, ella daba taller. Ella decía, ay, ¿por qué no hacemos algo juntos? Entonces vamos a hacer algo juntos donde el tema sea el huerto y donde yo pueda. Entonces empezamos a sincronizar Sonia y yo. Y después al otro año, a la mitad de ese año, Jesús Mujica, que también daba talleres, ¿por qué no pintamos un mural cerca del huerto con el tema del huerto? Y eso puede ser parte de la actividad del taller. Entonces ya éramos 3 docentes que teníamos un proyecto con un eje común. De hecho, lo de la actividad generadora, eso viene de mucho más atrás, viene de la experiencia del Jesús Obrero. Entonces eran experiencias que ya ellos traían, cómo las revivimos o las montamos en el Kennedy. Entonces Ana María en algún momento nos pidió, ¿por qué no redactan un poquito la experiencia esa de huerto, Jesús Mujica, Sonia e Irene? Y eso sirvió como de plataforma para ir modelando e ir elaborando teóricamente el proyecto de Kennedy, que era basado en la actividad generadora, que lo llamamos. El congresillo pedagógico surge porque cuando la gente que estaba como, yo no me considero que estaba en ese nivel, pero la gente que tenía como una visión ya más estructurada y más global de las cosas, veía que, oye, este está haciendo tal cosa, y fulanito está haciendo tal cosa, y fulanito está haciendo tal cosa. Entonces, realmente por ahí fue que vino el congresillo. Me acuerdo en un pasillo, una conversación entre Armando Zambrano y Ana María Sariego. Yo estaba en un telón de fondo y escuchaba,
Y cuando se hablaba de la palabra escrita, pero en la palabra escrita como una posibilidad dentro de lo que era la formación del docente, porque se veía, si ocuparnos de los niños pragmáticamente no tiene sentido si no nos ocupamos de quienes conducen a los niños, nosotros los docentes. Entonces el tema de formación era clave, pero entonces el tema de formación no de manera libresca, de que, bueno, que los maestros leyeran libros y comenzaran a repetir libros, no, sino que los maestros comenzaran a leer, no en el libro, sino a leer en lo que hacían, es decir, que reflexionaran sobre lo que estaba pasando, pero que esa reflexión no se quedase en solamente hablarla, sino que pasáramos a escribirla. Ana María Sariego ya tenía estipulado en su colegio 3 consejos técnicos generales grandes, que eran la reunión de todos los maestros para tener un diagnóstico de qué pasaba, pero ya tenía montada la estructura. Lo otro, había otra estructura que estaba montada, que eran los equipos pedagógicos, y había otra estructura montada que era que los maestros por grado eran equipo, y como equipo trabajaban. Por otra parte, la dirección había facilitado que los viernes, media mañana del viernes, el maestro tenía ese tiempo para que se reuniera con sus pares de equipo. Lo otro, había una figura que era los docentes, los auxiliares docentes. Los auxiliares docentes que eran los muchachos de tercer año, que aquel entonces eran tercer año, que eran los más preparados, eran los más talentosos, los más sensibles, eran quienes se dedicaban a atender los niños porque no se suspendían las clases, sino que en ese momento la escuela seguía funcionando. Los maestros tenían un tiempo liberado para reflexionar y para discutir, para debatir semanalmente. En el primer Consejo General, los equipos docentes de grado ya traían al Consejo General el tema que iban a escoger. Los equipos de maestros escogían una temática específica de todo lo que hacían y a eso le iban a hacer observación, registro, y era lo que debatían de viernes a viernes. Y eso se iba conformando en una ponencia, que era la que se llevaba para el tercer Consejo General. Y eso además, el equipo pedagógico, entonces iba armando en la acción toda la estructura que le iba dando sentido a los congresillos pedagógicos. Las conclusiones del congresillo intentamos instrumentarlas. Había mecanismos concretos a través de las reuniones de los docentes, tanto las reuniones semanales como las reuniones de los equipos mensuales y bimensuales. Creo que no llegamos a instrumentar y a llevar a efecto todas las conclusiones, pero sí muchas de ellas las llevamos adelante. Viendo los retos que por ejemplo, en el congresillo, la dificultad, por ejemplo, para escribir, eso supuso ayuda de unos docentes a otros. No era fácil ponerse a escribir, conseguir que los docentes escribieran, porque el docente no está acostumbrado a sistematizar su experiencia, ¿no? No fue fácil implementarlo. Primero, internamente, pues, entre los maestros tuvimos nuestras confrontaciones, pues, ¿no? O sea, el problema ideológico, el problema de las visiones, los problemas de creencia, todo eso influyó, o sea que eso no fue tan fácil. Ahí tuvieron cosas que no se develaron, pero sí sabíamos que habían conflictos que no aparecieron. Lo otro, creo que otra limitación, el pretender nosotros autogestionar solamente la experiencia, pues, tenerla muy hacia adentro. Yo creo que eso fue un error y que no trascendió más allá de lo que fue, pues fue una gran experiencia, muy visionaria. Supuso un reto de lograr a través de la parte administrativa el apoyo, la misma fe y alegría, ¿no? El apoyo para llevar adelante ese proyecto. Pero para lograr eso tiene que haber una buena cantidad de gente que está apoyando y promocionando y está entusiasmado con esa idea.
Además que nos fuimos 3 días para el Junquito, una casa de retiro, todos. Entonces, es realmente una voluntad de parte de todos los maestros de hacer estas cosas. En vez de hacer esto de manera informal, que es lo que hacen todos los docentes, se quejan de los alumnos, o no siempre se quejan, pues hablar de las cosas buenas que pasan, pero siempre eso es en el pasillo o en la sala de profesores, donde eso es un... No, eso pasa a un nivel formal, además reposado y estudiado, porque uno lo está haciendo ya con un fin de divulgación, no solamente de sacarse los trapitos al aire, sino que es un trabajo serio y sistematizado de lo que es tu experiencia diaria como docente. Sí, yo creo que eso fue lo máximo, y eso es realmente una idea que es suprema, superior. Yo estudiaba bachillerato y ayudaba a las maestras en la tarde, ¿no? Y eso fue muy bonito en esa época. Y entonces por ahí agarramos la cosa y entonces Armando y yo nos pusimos como a preparar, pues, a unos muchachos que los veíamos que estaban inquietos, que tenían cosas para dar, y como a canalizar esa energía. Esa experiencia también fue producto de una discusión, de una ponencia en un congresillo. Fue una manera muy interesante de buscar ayuda a través de los mismos estudiantes, los estudiantes más avanzados de 8º grado, que tenían cierta vocación pedagógica. Y esa actividad recuerdo que nos gustó mucho y la cuidábamos bastante. De hecho, hicimos con ellos, con estos estudiantes, un taller de una semana donde ellos tuvieron posibilidades de acercarse al conocimiento pedagógico, a talleres de didáctica, conocimiento del desarrollo de los niños.